Muy buena gente y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso ya estamos en el último video del mes de junio y como este va a ser el último video quería hacerlo un poco especial y se me ocurrió la idea de hablar sobre el anime de Overflow y en este caso de si este anime tendrá una segunda temporada. Le digo anime porque si digo la otra palabra es probable que YouTube me bloquee todo el video y me mande a dormir. A su vez también otra cosa que tengo que mencionarles es que como no puedo mostrar ningún segmento de este anime en este video por temas que ya todos sabemos, voy a proceder a poner algunas imágenes de gatitos para que se entretengan. O mejor creo que voy a poner una imagen de algún anime que no tenga nada que ver de fondo porque así queda un poco más en contexto. La realidad es que este anime salió en enero de este año y contó con tan solo 8 episodios, los cuales a su vez fueron muy cortos ya que apenas duraban 8 minutos como máximo. A su vez el anime contó con dos versiones, una versión que era censurada y otra que era sin censura, y claramente la versión que era censurada duraba mucho menos que la versión sin censura, aunque bueno, como digo, solamente duraban 8 minutos los episodios. Este realmente fue uno de los animes más populares de todo el año, aunque a alguno no le parezca. Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar de un anime tanto como se habló en este caso, y es por eso que me acordé de justamente este anime ahora y decidí hacerle este video. Por lo tanto, comencemos hablando un poco de dónde se adaptó, cómo se adaptó y más información para ver cuándo podría salir esta segunda temporada de este tan ansiado anime. Como dije al principio, este anime contó con apenas un total de 8 episodios, los cuales se estrenaron entre enero y febrero de este año. El estudio que los animó fue el estudio Mausu, el cual es reconocido también por hacer la versión 2D en el No Shoutai, versión la cual si quieren verla, véanla, pero el Shinra está en otro universo. Acá hay varias cosas para mencionar, tanto sobre el material de donde se adaptó como de la novela visual como tal, porque a su vez este anime no solo tiene una adaptación a manhwa, no manga, sino que manhwa ya que sale de un manga coreano, y también tiene una novela visual, pero la realidad es que no voy a hablar mucho de esto, sino que me voy a centrar mucho más en el manhwa ya que de ahí se adaptó. Realmente Overflow como tal, el nombre, en realidad es una marca conocida por la franquicia de School Days, pero como digo, eso es otro tema y quiero pasar a hablar del manhwa como tal. El anime, como mencioné, tuvo un total de 8 episodios, de los cuales adaptó muy poco del manhwa, tan solo 8 capítulos aproximadamente, ya que en sí es bastante largo el manhwa, y el manhwa a día de hoy todavía se sigue publicando, va a 48 capítulos, pero todas las semanas sale un capítulo nuevo. Realmente hay mucho para hablar de la adaptación, principalmente no porque haya sido una adaptación mala, sino que al ser un anime de este estilo, se puede adaptar en un tiempo muy corto, y tomando en cuenta que los episodios apenas fueron de 7-8 minutos, adaptaron muy pero muy poco del manhwa. Lo que quiere decir es que hay material de sobra si quisieran para un montón de temporadas y también si quisieran hacer de 2 episodios, pero probablemente no hagan en todo caso otros 2 episodios debido al trabajo que conlleva, sino que en todo caso también harían 8 episodios. Hay que hablar también que en abril recién salió la versión en Blu-ray y DVD de este anime, pero a día de hoy no se sabe cómo le fue, no hay en ningún lugar información sobre las ventas y cómo le fue, pero es muy probable que le haya ido bien o por lo menos relativamente bien, ya que estos animes generalmente venden, y más cuando se publica una versión con y sin censura. Es una estrategia la cual sirve bastante en Japón y hace que muchos vayan a comprar el Blu-ray. El estudio que animó la primera temporada de Overflow, como mencioné, fue el estudio Mausu, estudio, como dije, conocido por solo haber animado Overflow, el anime de Enen no Shoutai, versión Más Calientes, y luego otro anime desconocido, por lo que podemos decir que es un estudio que está solo dedicado a este tipo de anime. Por lo tanto, ya para ir finalizando el video y resumiendo todo, habrá una segunda temporada de Overflow. No se suelen hacer muchas segundas temporadas de animes de este estilo, generalmente se hacen para también promocionar el manhwa en este caso, que le ha servido bastante. En ese caso sí hay datos en el cual se menciona que la adaptación a anime hizo que muchos fueran a ver el manhwa, el cual, como dije, a día de hoy sigue en publicación y pueden ir a verlo si quieren. A pesar del éxito que pudo haber tenido Overflow en este lado del mundo, no sabemos con certeza qué tanto éxito tuvo en el país de origen, en Japón, pero la realidad es que la segunda temporada podría salir en cualquier momento, principalmente por lo que mencioné del estudio, que es un estudio que está solo dedicado a esto y a día de hoy solo animó 3 animes, de los cuales el último que hicieron fue el de Overflow. Lo que quiere decir es que desde ese entonces todavía no han animado otra cosa y tienen el calendario libre para hacer otra temporada cuando ellos quisieran, dependiendo de las ventas del Blu-ray. Así que si quieren una segunda temporada de este anime, les recomiendo que vayan a comprar el Blu-ray. Realmente no creo que sea muy caro, tomando en cuenta el tipo de anime que es y la cantidad de episodios, pero bueno, si alguno quiere apoyar a la industria y a este estudio, puede hacerlo
hacerlo de esa manera. También hay que mencionar que los episodios sin censura fueron transmitidos por medios de una página, la cual es de paga, por lo que ahí también el estudio pudo haber sacado alguna que otra ganancia para seguir con otra temporada de este tan querido anime. Así que como digo, espero que les haya gustado este video y si les gustó les recomiendo suscribirse a este canal porque próximamente estaré hablando de más temas interesantes como es el caso de este anime. Como dije hace unos días, la verdad es que no pensaba subir video hoy, pero justo se me ocurrió la idea y también me había acordado que este anime fue bastante conocido en la primera temporada del año, así que quería de alguna manera cerrar de buena forma este mes y nos estaremos viendo el próximo mes o prácticamente ya en unos días. Nos vemos en el próximo video, un saludo y adiós.